Buenas, esta es la clase de biología de 11, la respiración de una actividad catabólica. Estamos en la página 22 de su libro. Vamos a tocar el tema y luego voy a ponerles un pequeño video para que vean cómo es la respiración celular, más que todo, ¿no? La respiración es el conjunto de procesos que permite a los seres vivos liberar energía contenida en los nutrientes con el fin de utilizarlos en las relaciones de sus funciones vitales. Eso lo van a subrayar para que sepa qué es la respiración. La respiración es cuando usted libera energía para poder realizar alguna función vital. Usted lo hace sin necesidad de pensarlo porque es algo automático que está en su cuerpo. Bien. Entonces dice que en la mayoría de los seres vivos la respiración requiere oxígeno y deja como residuo dióxido de carbono y agua. Los gases oxigenados y dióxido de carbono pueden ser disueltos con medio gaseoso como el aire o un acuoso como el mar, un río o el citoplasma. Cada organismo debe contar con una superficie de su cuerpo que ponga en contacto medio externo e interno para que el oxígeno ingrese y el dióxido de carbono salga. Por lo menos nosotros estamos en constante contacto con el O2 y el CO2. Expulsamos O2, expulsamos CO2, adquirimos O2, expulsamos CO2, adquirimos O2. Siempre estamos en contacto con ellos, o sea que realizamos la respiración a diario. Bien. Vamos a entrar a la respiración celular. Se puede obtener energía de la glucosa mediante distintas rutas metabólicas, que fue lo que vimos en la clase pasada. Hay muchas rutas metabólicas. Y la glucosa, por mera glucosa, que es un azúcar, se obtiene energía. Estas se clasifican en las rutas aeróbicas, se utiliza oxígeno, y anaeróbicas si no lo utilizan. Eso lo subraya. De hecho, para realizar la respiración aeróbica, la glucosa debe ser separada en dos partes mediante una ruta anaeróbica. La capacidad de una célula para realizar respiración aeróbica o anaeróbica depende de la maquinaria enzimática. ¿Cómo va a depender de la maquinaria enzimática? ¿Qué es la maquinaria enzimática? Es un conjunto de proteínas cuya función es facilitar cada una de las reacciones de la ruta metabólica. Eso lo van a subrayar. Dado que las proteínas se elaboran siguiendo las instrucciones del ADN, una mutación o variación que conduzca a una forma de enzima defectuosa impide que la ruta se complete. Bien. Como es una ruta normal, es como si hubiera una ruta en la calle. Si hay algún desvarío o algo que ocurre en esa ruta, va a pasar de que no va a terminar el proceso de la respiración celular a causa de eso. Bien, vamos a entrar a la respiración celular aeróbica. La respiración celular aeróbica es aquello que se realiza en el interior de la célula en presencia de oxígeno. Eso lo subraya. El principio de la respiración aeróbica es la oxidación, que es un proceso químico en el que la reacción de dos compuestos, una de las cuales extrae los electrones que mantienen unidos los átomos de otros componentes. Bien, este proceso libera la energía en los enlaces que los electrones forman. Ahí vemos la ecuación química de la oxidación de la glucosa: C6H12O6 más CO2 da 6CO2 y 6H2O más energía. O sea, ella se compone creando 6 dióxido de carbono, 6 moléculas de agua más la energía que usted utiliza a diario. La oxidación de la glucosa, dice, las sustancias que reaccionan son, eso lo van a subrayar, una molécula de glucosa y 6 moléculas de oxígeno, y los productos que se tienen son 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y energía. En este proceso hay 3 etapas, la van a subrayar: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. Cada una ejecuta un conjunto de enzimas. Bien. La glucólisis, esta vía metabólica, ocurre en el citoplasma y consiste en una ruptura de la glucosa en dos partes llamadas piruvatos de 3 carbonos cada uno. El ciclo de Krebs o ciclo cítrico, el piruvato producido por la glucólisis se desprende al interior de la mitocondria, donde se une a otros compuestos y el conjunto oxidado poco a poco. Al final se produce CO2 y ATP, que es la energía. Cadena respiratoria, síntesis de energía, ocurre en la mitocondria y durante esta etapa se forma la mayor cantidad de ATP. Esta forma por natural principal unida en cadena de 3 grupos fosfato, es decir, contiene fósforo. Bien, vamos a la última respiración celular anaeróbica o la fermentación. La respiración celular anaeróbica o fermentación es una ruta metabólica que ocurre en el citoplasma en organismos como los hongos, las bacterias y los organismos que viven en el ambiente anaerobio como las aguas estancadas. Eso lo subraya. Bien, la respiración celular anaeróbica solo ocurre en estos lugares donde hay bastante humedad, por eso se llama fermentación. Bien, en algunos casos en los animales, especialmente en sus células musculares, cuando no hay disponibilidad de oxígeno, por lo tanto es una vía anaeróbica. Recuerda que anaeróbica es cuando ocurre algún proceso enzimático sin oxígeno. La respiración celular anaerobia es similar a la aerobia,
porque usa una cadena respiratoria para producir ATP, o sea, energía. La diferencia de esto es porque uno analiza agente oxidante distinto al oxígeno. Los agentes oxidantes inorgánicos tienen una capacidad de extraer electrones menor que la de oxígeno, por lo tanto, este tipo de respiración, la cantidad de ATP elaborado por cada molécula de glucosa es menor que la respiración aeróbica. O sea, la reproducción anaeróbica produce energía, pero no al mismo nivel que la aeróbica, porque no tiene oxígeno. Bien, ¿qué es la fermentación? Libera la energía de la glucosa y produce compuestos energéticos, al contrario de la respiración celular aeróbica, en la que produce los productos como el CO2 son compuestos en los que se puede extraer más energía, los subrayo. La fermentación es al revés. El producto, que es el CO2, es donde más energía se puede sacar de ahí. Dice que existen dos tipos de fermentación. Fermentación alcohólica y fermentación láctica. En la alcohólica se produce cuando ciertas enzimas descarboxilan el piruvato y se genera dióxido de carbono y acetaldehído. Y la fermentación láctica sucede cuando las moléculas de NADH producidas en la glucólica ceden átomos de hidrógeno al piruvato, por lo tanto se reduce en lactato. Bien, vamos a ver un pequeño video de la respiración celular. Respiración celular. Después de ingerir los alimentos, ya sean carbohidratos, lípidos o proteínas, el cuerpo extrae toda esa energía contenida. Y es nuestro aparato digestivo el que realiza toda esa magia al fragmentar la comida en micromoléculas. Aunque la energía se encuentra en las proteínas y los lípidos, son los carbohidratos los que aportan mayor energía, como la glucosa. Y es por medio de la respiración celular que las enzimas que se encuentran dentro de las células rompen esos enlaces químicos de la glucosa, liberando la energía acumulada. Para muchos de nosotros, respirar significa un intercambio entre oxígeno por monóxido de carbono en los pulmones, pero la respiración celular que ocurre en las células de manera individual es más que un intercambio de gases. Vamos a ver dos conceptos que son muy importantes en este tema, y el primero es la respiración anaerobia o anaeróbica. Y este es un proceso metabólico de oxidorreducción de azúcares, es decir, que en este proceso se oxida la glucosa para obtener energía, sin presencia de oxígeno. Este tipo de respiración es exclusiva de ciertos organismos procariotes como las bacterias. En segundo lugar tenemos a la respiración aeróbica o aerobia, y este tipo de respiración es un conjunto de reacciones mediante las cuales el ácido pirúvico producido por la glucólisis se desdobla en dióxido de carbono y agua, y se producen grandes cantidades de ATP. Y todo esto ocurre en presencia de oxígeno. Así es que ya estamos listos para hablar algunos aspectos generales del proceso de respiración celular. La respiración celular se divide en dos fases: fase 1, glucólisis, y fase 2, ciclo de Krebs, que por cierto incluye el transporte de electrones. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, en condiciones anaeróbicas, es decir, sin oxígeno. Inicia con la molécula de la glucosa y después de 10 reacciones enzimáticas vamos a obtener 2 piruvatos, 2 ATP y 2 NADH. De esos productos finales, las dos moléculas de piruvato van a tomar dos vías, que pueden ser la fermentación láctica o la fermentación alcohólica. Claro, todo esto en ausencia de oxígeno. Pero cuando las condiciones presentan oxígeno, es decir, que hay respiración aeróbica, el ácido pirúvico o piruvato se va directamente a la mitocondria, donde va a iniciar una ruta metabólica llamada también ciclo de Krebs o ciclo del ácido cítrico. Y en este ciclo se da una sucesión de reacciones químicas, donde es liberada esa energía almacenada a través de la oxidación de la acetilcoenzima A, derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas. Y en esta serie de reacciones se producen 36 ATPs, 6 moléculas de agua y 6 moléculas de dióxido de carbono. Les presento la fórmula de la reacción química de la respiración celular, que inicia con glucosa más 6 moléculas de oxígeno, para darnos como producto final 6 moléculas de agua más 6 moléculas de dióxido de carbono más 38 moléculas de ATP, 2 que provienen de la glucólisis y 36 del ciclo de Krebs. Espero te haya servido este pequeño video. No olvides suscribirte y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible. Bien, este era el video de la respiración celular. Hasta aquí era la clase de biología y nos vemos en la próxima clase.